Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis futuros ingenieros. Aquí le estamos hablando desde el Tecnológico Los Reyes. Aquí su servidor, Carlos Fabián Cárdenas Naranjo. Estamos aquí junto con mis compañeras Dulce María y María Angelina. Hola, chicas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, aquí junto con mis compañeras vamos a tener una breve charla sobre la fijación del CO2 en diferentes plantas que son C3 y C3, C4 y las plantas CAM. Y aquí vamos a empezar con mi compañera Dulce María, que nos va a dar una breve explicación. ¿De qué nos vas a hablar, compañera? Bueno, primero que nada les hablaré sobre la C3, C4 y la CAM, que son tres tipos de plantas que se clasifican según su tipo de fotosíntesis y su capacidad para fijar el carbono. Bueno, alguna información sobre las plantas C3 es que tienen lugar en condiciones de luz y temperaturas moderadas. El dióxido de carbono se absorbe pasivamente a través de los estomas. Cuando las temperaturas son muy altas y la humedad muy baja, estas plantas cierran sus estomas, lo que pues disminuye la absorción del CO2 y reduce el proceso de fotosíntesis. Estas plantas son las más comunes y representan a la mayoría de las especies vegetales, ya que pues el dióxido de carbono se fija directamente en el ciclo de Calvin en las células del mesófilo de la hoja, que es el tejido que se encuentra entre las dos capas epidérmicas. Sin embargo, estas plantas pueden experimentar pérdida de agua debido a la apertura de los estomas para la entrada de CO2, y algunos ejemplos de estas plantas son el arroz, el trigo, la cebada, la soya, pimiento, tomate y la papa. Ok, compañera. Entonces, aquí para este tipo de plantas, ¿qué tipo de calidad o de tipo de temperatura o de bioma se necesita para estos tipos de plantas? Bueno, pues estas plantas son menos eficientes en condiciones de altas temperaturas y bajos niveles de CO2. Ok. ¿Tú crees que aquí alguna de esos tipos de plantas se daría aquí en la región de Michoacán? Sí, porque estas plantas pues son las más comunes y representan a la mayoría de las especies vegetales. Ok, ok, está muy bien. Muchas gracias, compañera. A ver, compañera María, ¿de qué nos va a platicar hoy? Bueno, pues yo les explicaré de las plantas C4. Es una ruta metabólica. C4 forma parte de la evaluación de las plantas que se han desarrollado una vía fotosintética especializada para fijar el dióxido de carbono en ambientes cálidos y secos. Permite realizar la fotosíntesis incluso cuando sus estomas están cerrados. Su funcionamiento es el CO2 se une a una molécula de transporte formando un compuesto orgánico de 4 carbonos. Este compuesto se traspasa a las células de la envoltura del haz. En estas células el CO2 se libera nuevamente y está disponible para otras reacciones de fotosíntesis. Alguna de sus características sería que se utiliza la enzima fosfenol piruvato carboxilasa para fijar el carbono. Son más eficientes en ambientes con alta temperatura y baja humedad. Algunos de los ejemplos del C4 sería el maíz, caña de azúcar y el zacate. Ok, entonces aquí el maíz y el zacate. ¿Tú crees que aquí en la región, aquí en Los Reyes, se pueda dar alguna de esos tipos de plantío? Sí, la caña de azúcar se da aquí en la región de la Santa Clara y el maíz también se da aquí en estas regiones. Ok, y aquí como pregunta, ¿qué tipo tú crees que estas plantas se puedan dar en más regiones o solamente aquí en Michoacán? Se puede dar en varias regiones, ya que pues no necesita una temperatura, nomás se necesita una temperatura alta y baja humedad, y yo creo que pues en las otras regiones se puede dar estos cultivos. Entonces, compañero Carlos, ¿usted de qué nos podría hablar? Bueno, yo aquí les voy a platicar sobre las plantas CAM. Bueno, estas plantas es muy inusual a las que nos platicaron aquí mi compañera Dulce y aquí mi compañera María, porque aquí las plantas CAM son plantas que han desarrollado adaptaciones únicas que les permiten aquí a sobrevivir a ambientes áridos y con estrés hídrico severo. Estas adaptaciones las han incluido a la suculentación de tejidos que les permiten almacenar agua en sus hojas y tallos y en su reducción de órganos fotosintéticos.
Aquí en su cierre de estomas durante el día para minimizar su pérdida de agua. Aquí como la presencia de sistemas radicales y extensivos que facilitan la absorción de agua en condiciones de sequía, como se podría decir en ambientes desérticos, es para plantas CAM. Y aquí la gran diferencia en las plantas C3 y C4 es que estas plantas no necesitan tanta agua, porque lo que tienen estas es que tienen una condición muy única, que estas abren sus estomas durante la noche para absorber el dióxido de carbono, así reduciendo su pérdida de agua por transpiración. Este CO2 se fija en forma de ácido málico y se almacena en las vacuolas celulares. Durante el día, con los estomas cerrados, el ácido málico se convierte nuevamente en CO2 para ser utilizado en el ciclo de Calvin. Entonces, estas plantas, más bien, ¿cuáles serían el ejemplo de estas plantas desérticas? Un ejemplo de las plantas desérticas puede ser el nopal, puede ser un cactus. En zonas aquí se podría decir como en zonas desérticas en México, que podría ser en el norte, que es donde más se ven ese tipo de plantas. Y bueno compañeros, muchas gracias compañeras. ¿Algo más que tengan que dejar aquí en el podcast, algún dato o algo? No, pues que nos esperen con ansias en el siguiente podcast y pues que nos apoyen. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Déjanos aquí un comentario sobre qué tipo de planta de las que platicamos aquí se puede dar en tu región. Muchas gracias por habernos escuchado, que tengan un buen día. Gracias.